Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Mundo Linux. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer unos efectos muy chéveres en el escritorio. No son unos efectos muy útiles en el diario día a día, podríamos decir para productividad, pero sí son unos efectos muy bonitos que hacen que su escritorio sea muy llamativo en Linux Mint. Estos efectos, por cierto, eran muy populares hace una década o más atrás en los escritorios Linux, en la época de Windows XP y todo. Y podríamos decir que eran envidia en esa época, antes de que siquiera saliera el Windows Vista. Lo- los, los que éramos aficionados a Linux podíamos disfrutar de unos efectos impactantes en el escritorio que nadie más en esa época podía tener y hasta el día de hoy son muy impresionantes. Lamentablemente con el pasar de los tiempos, la mayoría de las distribuciones Linux dejaron estos efectos a un lado y prácticamente no les dieron mucho soporte o implementaron parte de esos elementos de ventanas en otras partes del sistema, como es el caso de Ubuntu que cogió Compiz para el dibujado de sus ventanas, pero dejó a un lado todo el resto de efectos. Entonces, antes de comenzar, les quiero decir que estos efectos pueden utilizarlos bajo su propio riesgo en sus computadoras, obviamente. No siempre funcionan y todo depende de la capacidad de su hardware, de su computadora. Algunos efectos funcionan mejor en unas computadoras que en otras, aunque la mayoría deberían de funcionar en las computadoras modernas actuales. Con todo esto les quiero decir que estos efectos vienen incluidos por defecto en Linux Mint, pero hay que saber cómo activarlos, ya que es una de las distribuciones que todavía se pueden activar y en las cuales es más fácil hacerlo. Entonces empecemos y veamos cómo se los hace. En este caso podemos ir al menú y podemos ir a la parte que dice preferencias. Preferences o preferencias en español, podemos ir a la parte de Desktop Settings o configuración de escritorios, le damos un clic, de ahí vamos a Windows o ventanas y aquí ponemos al Manager o al manejador de ventanas. El Windows Manager tenemos a Marco, pero en este caso vamos a cambiarlo a Compiz. Verán, Compiz es el manejador de ventanas, administrador de ventanas más increíble que ha habido en el mundo Linux. Y ese es el responsable de toda una gama de efectos que son como los que vamos a ver a continuación. En este momento, por ejemplo, pueden ver cómo mis ventanas se hacen como una especie como de gelatina, gelatinosas. Con tan solamente activar Compiz, miren cómo ya me ha activado este efecto. Ahora, si ustedes tienen presionado la tecla Control, la tecla Alt y el clic izquierdo de su mouse, observen lo que sucede. Ustedes pueden hacer como que su escritorio es un cubo. ¿Ya? Pueden darle vuelta. O si tienen presionado Control, la tecla Alt al mismo tiempo y hacen hacia la izquierda o hacia la derecha en el teclado, pueden cambiar de escritorio. ¿Qué les parece? En primer lugar, en Linux se solía usar ah, muchos terminales y esa es la razón por la cual aquí ustedes pueden tener una ventana abierta en esta pantalla, pueden tener otra ventana en esta parte de acá, otra más del otro lado y así. Eh, Ahora, si ustedes quieren configurar más a fondo lo que es los efectos que pueden tener activados, ustedes pueden darle clic en Configure Compiz. Ahora, aquí tienen que tener mucho cuidado con qué tipo de efectos ustedes activan y cuáles desactivan y todo. Tengan mucho cuidado y si es posible no muevan nada o quédense con los efectos que vienen por defecto. Porque es muy probable que si se les falla el de escritorio, después se queden con un escritorio inutilizable. Así que por favor,
practiquen en una máquina que no estén usando o dejen los efectos que vienen por defecto, ¿no? Y sepan también que esto de aquí ocupa más recursos de la máquina, así que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, los efectos que más me gustaban a mí son obviamente el cubo de escritorio, que ya está activado, por eso que nosotros pudimos hacer el cubo. El rotar cubo, porque de nada sirve tener el cubo si no activan el rotar cubo, que es para poder dar vuelta al cubo, ¿verdad? Aparte de eso, hay otros efectos muy bonitos, como por ejemplo la ventana 3D, que hace que las ventanas se salgan, si pueden observar, se salgan en 3 dimensiones, una encima de la otra, como pueden observar aquí. Muy bonito. ¿Ya? Aparte de eso, hay muchos otros efectos adicionales. Por ejemplo, este es uno de los más increíbles, Fire Paint o pintura de fuego. Si en algún momento quieren saber cómo activarlos, le dan un clic y pueden ver aquí cómo se activa. En este caso, para hacerlo tenemos que presionar Shift, el botón de Super, que es el botón de Windows, y el primer clic del mouse, ¿no? Del ratón. Y por ejemplo podemos aquí escribir algo con fuego. ¿Ya? Y si queremos que se vaya ese fuego, presionamos Shift, Windows, la tecla Windows, y C, la tecla C. Y se desapareció. ¿Qué tal les parece? Muy bonito, ¿no? Hay otros efectos como el efecto de agua que son muy impresionantes, pero no siempre me funcionan en todas las computadoras. Entonces hay que atinarle y ver con cuál computadora, ¿no? Por ejemplo, control y super dice Shift F9. No me funciona en esta computadora. Pero lo pueden probar en su computadora, ¿no? Cada computadora tiene una capacidad y algunas tarjetas de video especialmente que permiten hacer algunos efectos y otros no. Yo lo he podido observar en otras computadoras que yo usaba anteriormente. En las actuales no. Por ejemplo, este de Thumbnail Window Previews. Por ejemplo, aquí podemos ver que a veces crea un conflicto con otro tipo de plugins. Estos son todos unos plugins, ¿no? A veces, miren, ahí podemos tener una vista previa de las ventanas, prácticamente como lo mismo que tenía Windows Vista, ¿no? Linux lo tenía antes de Windows Vista. Y como esto podemos tener muchos más efectos que todos están listados aquí. Pero vuelta les repito, tengan mucho cuidado con la clase de efectos que activan, pero como les enseño, es muy fácil activar esta clase de efectos en Linux Mint. Y en otros Linux puedo mostrar después. Yo estoy planeando hacer otros videos con Manjaro y otra clase de Linux, pero por el momento aquí les dejo este de aquí de Linux Mint. Ahora, estos efectos de animaciones son uno de los que más me gustan. Por ejemplo, aquí pueden activar efectos para cuando se abre una ventana, cuando se cierra una ventana, cuando se minimiza y cuando se hace enfoque en la ventana, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para abrir una ventana, ¿ya? Supongamos que yo abro una ventana. Ese es un efecto, ¿no? Entonces, cambiémosle de glide, le damos un clic en editar y podemos usar Magic Lamp. Magic Lamp es muy parecido al efecto que usa las Mac, ¿verdad? Por ejemplo, damos doble clic. Déjenme ver qué sucedió.
ahí funcionó. Entonces supongamos que yo abro esta ventana y la cierro. Perfecto. Configure Compass. Vamos a Animations. Por ejemplo, aquí en cerrar ventana podemos editar qué efecto queremos. En este caso pongamos que quiero que se queme. Ahora, si yo quiero que dure más el efecto, podemos cambiarle de 120 a, qué sé yo, unos 300 para que se observe mejor el efecto, ¿no? Claro que obviamente le va a tomar más cerrar las ventanas, pero se va a ver más llamativo. Por ejemplo, ahorita, si ven cómo se puede ver cómo se quema la ventana. Vamos a poner editar. Vamos a poner el efecto de quemado de nuevo. Vamos a poner editar. Unos 300. Y vamos a abrir una ventana y el efecto se hizo inmediatamente, ¿no? Voy a ponerle aún más tiempo, 500. Ya, entonces vamos a abrir una ventana. Si ven, wow, increíble. Para minimizar lo mismo podemos cambiarle otro efecto. Magic Lamp. Por ejemplo, cojo, ¿sí ven? Ok, minimizar, Magic Lamp, vamos a cambiarle a 500. Minimizar, podemos poner aquí Magic Lamp y le ponemos así mismo 500. Y observen cómo es bien parecido al efecto que tienen que tenían las Mac o Apple. De hecho utilizan el mismo efecto, ¿no? Y asimismo hay muchos otros. Hay, por ejemplo, aquí uno puede poner Wave y uno puede poner que dure 350. Y si ven como apenas enfoco una ventana, hay una pequeña onda que aparece ahí. Bueno, y así les dejo de tarea que pueden chequear aún más. Yo les recomiendo que dejen estos valores por defecto y de acá no le modifiquen sino solamente el efecto, no estén modificando nada más que la duración y el efecto, a menos que sepan lo que están haciendo. Pueden completamente quebrar su escritorio si es que no saben lo que hacen, pero les dejo este pequeño tip para que puedan dejar a su Linux Mint de una manera mucho más atractiva. Bueno, con todo esto me despido. Que tengan una muy buena noche.